Capítulo 463. Defectos enzimáticos. 463,1. Deficiencia de piruvato sinasa. La anemia hemolítica congénita se produce en personas homocigotas o heterocigotas compuestas para unos genes autosómicos recesivos que causan o bien una marcada reducción en la piruvatosinasa eritrocitaria o la producción de una enzima anormal con actividad disminuida, que condiciona a un trastorno en la conversión del fosfoenolpiruvato en piruvato. En los hematíes se altera la generación de trifosfato de adenosina en este paso y se encuentran concentraciones bajas de trifosfato de adenosina, piruvato y la forma oxidada del dinucleótido de nicotinamida adenina, figura 463, 1. La concentración de 2,3-difosfoglicerato está aumentada. Este isómero facilita la liberación de oxígeno a partir de la hemoglobina pero inhibe la exocinasa y las enzimas del cortocircuito de la exosa monofosfato. Además, se aprecia una disminución inexplicada de la suma de los nucleótidos de adenina, trifosfato de adenosina, difosfato de adenosina y monofosfato de adenosina, y piridina, dinucleótido de nicotinamida adenina oxidado y la forma reducida del dinucleótido de nicotinamida adenina, lo que altera aún más la glucólisis. Como consecuencia de la disminución del trifosfato de adenosina, los eritrocitos no pueden mantener su contenido de potasio y agua y se convierten en células rígidas con una esperanza de vida considerablemente menor. Etiología. En los mamíferos existen dos genes piruvatosinasa, pero en los eritrocitos solo se expresa PKLR. El gen humano PKLR se encuentra en el cromosoma 1q21, y se han descrito más de 180 mutaciones en este gen estructural, que codifica una proteína de 574 aminoácidos que forma un tetrámero funcional. Estas mutaciones pueden ser sin sentido, de unión o alteraciones de inserción de lesión y existe alguna correlación con el tipo, la localización y la sustitución de aminoácidos con la gravedad de la enfermedad. Casi todos los afectados son heterocigotos compuestos en los que existen dos defectos distintos del gen piruvatosinasa. Es muy probable que la variabilidad de la gravedad clínica se deba a la gran cantidad de combinaciones posibles. Las mutaciones 1456CAT y 1529GA son las mutaciones más frecuentes en la población de raza blanca. Manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de piruvatosinasa oscilan desde una anemia hemolítica neonatal grave hasta una hemólisis leve y bien compensada que se manifiesta durante la vida adulta. En el periodo neonatal puede aparecer ictericia y anemia graves y se han descrito casos de kernicterus. En los niños mayores y en los adultos, la gravedad de la hemólisis es variable, con valores de hemoglobina de 8 a 12 gramos por decilitro asociados a cierta palidez, ictericia y esplenomegalia. Los pacientes que presentan estos hallazgos no suelen precisar transfusiones. Una forma grave de la enfermedad tiene una incidencia relativamente alta en la población Amish del medio oeste de Estados Unidos. El déficit de piruvatosinasa puede proporcionar protección contra el paludismo falciparum. El elevado recuento reticulocitario se refleja como policromatofilia y ligera macrocitosis. Los esferocitos son raros, pero pueden observarse algunos picnocitos espiculados. El diagnóstico se basa en la demostración de una marcada reducción de la actividad piruvatosinasa eritrocitaria o de un aumento de la constante de disociación de Michaelis-Menten por su substrato, el fosfoenolpiruvato, variante con constante de disociación de Michaelis-Menten elevada. Las demás actividades enzimáticas eritrocitarias son normales o están elevadas, como reflejo de la reticulocitosis. No se observan alteraciones de la hemoglobina. La actividad piruvatosinasa es normal en los leucocitos, por lo que han de ser eliminados cuidadosamente de los hemolizados de eritrocitos para que la medición de la actividad piruvatosinasa sea fiable. Los portadores heterocigotos muestran una reducción moderada de la actividad piruvatosinasa. Tratamiento. En la hiperbilirrubinemia de los recién nacidos puede estar indicada la fototerapia y la exsanguinotransfusión. Las transfusiones de concentrado de hematíes son necesarias cuando la anemia es grave u ocurren crisis aplásicas. Si la gravedad de la anemia es constante y el paciente necesita transfusiones frecuentes, puede ser necesaria la quelación de hierro y deberá realizarse la esplenectomía después de los 5 a 6 años de edad.
La esplenectomía no es curativa, pero tras ella se produce a menudo un llamativo ascenso de la concentración de hemoglobina y de los recuentos eritrocitarios, 30 a 60%. Se han descrito casos de muerte por sepsis neumocócica fulminante tras la extirpación del vaso, lo que indica la necesidad de vacunación contra los microorganismos encapsulados antes de la esplenectomía y la administración de una profilaxis con penicilina después de la misma. 463,2. Otras deficiencias de enzimas glucolíticas. Se han descrito anemias hemolíticas crónicas no esferocíticas de gravedad variable asociadas a deficiencias de otras enzimas de la vía glucolítica, tales como la hexocinasa, la glucosa fosfato isomerasa y la aldolasa, todas ellas heredadas de forma autosómica recesiva. La deficiencia de fosfofructosinasa afecta sobre todo a los judíos askenazíes en Estados Unidos y conlleva hemólisis asociada a una miopatía clasificada como glucogenosis tipo 7, ver capítulo 87,1. Desde el punto de vista clínico, la anemia hemolítica se complica con debilidad muscular, intolerancia al esfuerzo, calambres y, a veces, mioglobinuria. Los análisis enzimáticos de la fosfofructosinasa indican concentraciones bajas tanto en los hematíes como en el músculo. La deficiencia de triosa fosfato isomerasa es una enfermedad autosómica recesiva que afecta a muchos sistemas. Los pacientes desarrollan anemia hemolítica, alteraciones cardíacas y afectación de la motoneurona inferior y del haz piramidal, con o sin signos de afectación cerebral. Suelen morir durante la primera infancia. El gen de la triosa fosfato isomerasa se encuentra en el cromosoma 12 y ha sido clonado y secuenciado. La fosfogliceratosinasa es el primer paso generador de trifosfato de adenosina en la vía de la glucólisis. Se han descrito al menos 23 familias con deficiencia de esta enzima, que es la única enzima glucolítica que se transmite en el cromosoma X. Los varones afectados pueden mostrar alteraciones extrapiramidales, miopatía, convulsiones y un retraso mental variable junto a la anemia hemolítica. 9 pacientes japoneses tenían síntomas neurológicos o miopáticos con hemólisis, 6 presentaban solo hemólisis, 7 tenían síntomas solo neurológicos o miopáticos y 1 era sintomático. El gen de la fosfogliceratosinasa es especialmente grande y supone 23 kilobases. Puede tener varias anomalías genéticas, entre ellas sustituciones de nucleótidos, de lesiones y mutaciones sin sentido invertidas y por división, que pueden producir deficiencias de la enzima. Deficiencias enzimáticas de la vía de la hexosa monofosfato. La función más importante de la vía de la hexosa monofosfato consiste en mantener el glutatión reducido, GSH, como protección contra la oxidación de los hematíes, ver figura 463.1. Alrededor del 10% de la glucosa captada por los eritrocitos pasa por esta vía para producir la forma reducida del dinucleótido de nicotinamida adenina fosfato, NADP, necesaria para la conversión del glutatión oxidado en glutatión reducido. El mantenimiento del glutatión reducido es esencial para la inactivación fisiológica de los compuestos oxidantes que, como el peróxido de hidrógeno, son generados en los eritrocitos. Si disminuye el glutatión o cualquier otra sustancia o enzima necesarias para el mantenimiento del estado reducido, los grupos SH de la membrana eritrocitaria se oxidarán y la hemoglobina se desnaturalizará e incluso puede precipitar en los hematíes para formar las inclusiones llamadas cuerpos de Heinz. Una vez formados estos cuerpos, se produce una hemólisis aguda secundaria a la lesión causada por la hemoglobina precipitada en la membrana eritrocitaria, el agente oxidante y la acción del vaso. A continuación, los hematíes alterados se retiran rápidamente de la circulación. 463,3. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otras deficiencias relacionadas. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enfermedad más frecuente de las que afectan a las enzimas de la vía de la hexosa monofosfato, y es responsable de 2 síndromes clínicos, una anemia hemolítica episódica y una anemia hemolítica crónica espontánea no esferocítica. Las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad son la ictericia neonatal y la anemia hemolítica aguda episódica, inducida por infecciones, algunos fármacos y, más rara vez, por ciertas habas. Esta deficiencia ligada al cromosoma X afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo y representa un 4,9% de la prevalencia global.
La distribución global de esta enfermedad es similar a la del paludismo, lo que supone un ejemplo de polimorfismo equilibrado, en el que se produce una ventaja evolutiva de resistencia al paludismo falciparum en las mujeres heterocigotas que contrarresta el pequeño efecto negativo de los varones hemicigotos afectados. La deficiencia se debe a la transmisión hereditaria de alguno del gran número de alelos anormales del gen responsable de la síntesis de la proteína glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se han descrito alrededor de 140 mutaciones en el gen responsable de la síntesis de la proteína glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Existe una base de datos accesible a través de una página web. La figura 463.2 muestra algunas de las mutaciones que producen hemólisis episódica frente a crónica. Los casos más leves son los debidos a mutaciones cercanas al extremo amino de la molécula de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, mientras que la anemia hemolítica crónica no esferocítica se asocia con mutaciones agrupadas cerca del extremo carboxilo. La enzima normal presente en la mayor parte de la población es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa B positivo y en la población afroamericana es frecuente una variante normal designada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa A positivo. Anemia hemolítica episódica o inducida. Etiología. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato a ácido 6-fosfoglucónico. Esta reacción produce dinucleótido de nicotinamida adenina fosfato reducido, que mantiene el glutatión en su estado funcional reducido, ver figura 463.1. El glutatión reducido proporciona protección contra amenazas oxidativas por parte de ciertos fármacos e infecciones, que de otro modo producirían la precipitación de la hemoglobina, cuerpos de Heinz, o dañarían la membrana eritrocitaria. La síntesis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de los hematíes depende de un gen situado en el cromosoma X. Por tanto, las mujeres heterocigotas tienen una actividad enzimática intermedia y poseen dos poblaciones de hematíes, una normal y la otra con deficiencia de la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como presentan menos células susceptibles, la mayoría de las mujeres heterocigotas no experimentan hemólisis clínica cuando se exponen a fármacos oxidantes. En raras ocasiones, la mayor parte de los eritrocitos de las mujeres heterocigotas son deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa debido a que la inactivación del cromosoma X normal es aleatoria y en ocasiones se encuentra exagerada, hipótesis de Leon Beutler. Por tanto, las enfermedades que afectan a esta enzima son más frecuentes en los varones que en las mujeres. Alrededor del 13% de los varones afroamericanos tiene una enzima mutante, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa negativo, con deficiencia de actividad glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 5 a 15% en relación con los valores normales. Los italianos, griegos y otros grupos étnicos mediterráneos, de Oriente Medio, África y Asia muestran también una gran incidencia, que oscila entre el 5% y el 40%, de una variante designada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa B negativo, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa mediterránea. En estas variantes, la actividad glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de las mujeres homocigotas o de los varones hemicigotos es menos de 5% del valor normal. Por tanto, el defecto es menos grave en los americanos descendientes de africanos que en los de ascendencia europea. En alrededor del 5% de la población china se identifica una tercera enzima mutante con importante reducción de la actividad, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cantonesa. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se encuentran asintomáticos, sin manifestaciones clínicas de la enfermedad, a no ser que se desencadenen por infecciones, fármacos o la ingesta de habas. La hemólisis se produce típicamente a las 24 a 48 horas de la ingesta de sustancias con propiedades oxidantes. En los casos graves, aparecen hemoglobinuria e ictericia y la concentración de hemoglobina cae rápidamente. Los fármacos que producen hemólisis en estos pacientes son la aspirina, las sulfamidas, la rasburicasa y los antipalúdicos tales como la primaquina, tabla 463.1. El grado de hemólisis varía según el agente desencadenante, la cantidad ingerida y la gravedad de la deficiencia enzimática.
En algunos pacientes, la ingestión de habas también puede producir un síndrome hemolítico agudo llamado favismo. Las habas contienen divisina, isouramilo y convisina, que, en último término, producen peróxido de hidrógeno y otros productos reactivos del oxígeno. El favismo se asocia con mayor frecuencia a la variante glucosa 6-fosfato deshidrogenasa B negativa. En la variante A negativa disminuye la estabilidad del dímero plegado de proteína, defecto que se acentúa con la edad de los hematíes. La hemólisis disminuye a medida que los eritrocitos más antiguos son destruidos, incluso aunque se siga administrando el fármaco. Esta recuperación se debe a que la enzima con la habilidad dependiente de la edad es abundante y más estable en los hematíes más jóvenes. La reticulocitosis asociada hace que se compense el proceso hemolítico, por lo que la hemoglobina puede encontrarse levemente reducida a pesar de la exposición continuada al agente desencadenante. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede producir hemólisis en el periodo neonatal. En la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tipo A negativa se ha observado hemólisis espontánea e hiperbilirrubinemia en los prematuros. Los recién nacidos con variedades de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa B negativa y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cantonesa pueden presentar hiperbilirrubinemia e incluso kernicterus. Los neonatos en los que coexiste la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y una mutación del promotor de la uridina difosfatoglucuroniltransferasa, UGT1A1, observada en el síndrome de Gilbert, presentan una ictericia neonatal más grave. Cuando una gestante toma fármacos oxidantes, puede transmitirlos a un feto con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, provocando anemia hemolítica e ictericia que se manifiesten al nacimiento. Pruebas de laboratorio. La aparición de una hemólisis aguda generalmente provoca una caída muy rápida de la hemoglobina y del hematócrito. Si el episodio es grave, las proteínas de unión con la hemoglobina como la aptoglobina se saturarán y aparecerá hemoglobina libre en el plasma y, más tarde, en la orina. Las extensiones no teñidas o con tinción supravital de los hematíes revelan hemoglobina precipitada, conocida como cuerpos de Heinz. Las inclusiones eritrocitarias no son visibles en las extensiones teñidas con URIGT. Las células que contienen estas inclusiones dejan de verse después de los primeros 3 o 4 días de evolución de la enfermedad, ya que son eliminadas con rapidez de la circulación. Por otro lado, en las extensiones sanguíneas pueden observarse eritrocitos que parecen tener un mordisco en la periferia y policromasia, hematíes más grandes, azulados, signos que representan reticulocitosis, figura 463, 3. Diagnóstico. El diagnóstico depende de la demostración directa o indirecta de la disminución de la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos. Con la medición directa se identifican actividades enzimáticas menores o iguales a 10% en comparación con los valores normales. La reducción de la actividad es mayor en los descendientes de europeos y en los asiáticos que en los estadounidenses de ascendencia africana. Las pruebas de detección selectiva satisfactorias dependen de la decoloración del azul de metileno, de la reducción de la metahemoglobina o de la fluorescencia del dinucleótido de nicotinamida adenina fosfato reducido. Inmediatamente después del episodio hemolítico, las células predominantes son los reticulocitos y los hematíes jóvenes. En la variante A negativo, africana, estas células jóvenes poseen una actividad enzimática significativamente mayor que las células más viejas. Por tanto, puede ser preciso diferir el estudio algunas semanas para demostrar una reducción diagnóstica de la actividad enzimática. El diagnóstico puede sospecharse cuando la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se encuentra en el límite bajo de la normalidad y asociada a un elevado recuento eritrocitario. Las variantes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden detectarse también con electroforesis y análisis molecular. Se debería plantear una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en todos los pacientes neonatales con hiperbilirrubinemia y actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el límite inferior. Prevención y tratamiento. La medida terapéutica más importante es la prevención de la hemólisis.
Siempre que sea posible, antes de administrar un fármaco oxidante a los varones pertenecientes a grupos étnicos con incidencia elevada de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, griegos, italianos del sur, judíos sefardíes, filipinos, chinos del sur, estadounidenses descendientes de africanos y tailandeses, deberá haberse descartado este defecto. Las dosis habituales de aspirina y trimetoprima sulfametoxazol no producen hemólisis clínicamente importante en la variante A negativo. La aspirina administrada en las dosis utilizadas para tratar la fiebre reumática aguda, 60-100 mg por kilo en 24 horas, puede provocar un episodio hemolítico grave. También se deben realizar pruebas para detectar la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los lactantes con ictericia neonatal grave que pertenecen a estos grupos étnicos, debido al riesgo superior que tienen de presentar esta enfermedad. Ante un cuadro de hemólisis grave pueden ser necesarias las transfusiones, aunque lo habitual es que el paciente se recupere al retirar el agente oxidante. Anemias hemolíticas crónicas asociadas a deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o a factores relacionados. En algunos casos de deficiencias importantes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa causadas por variantes de la enzima, en especial asociadas a defectos de la cantidad, la actividad o la estabilidad, se han descrito anemias hemolíticas crónicas no esferocíticas. Los defectos genéticos que conducen a la hemólisis crónica se encuentran localizados sobre todo en la región del lugar de unión del dinucleótido de nicotinamida adenina fosfato, cerca del extremo carboxilo de la proteína, ver figura 463, 2. Estos defectos son las variantes Loma Linda, Tomah, Iowa, Beverly Hills, Nashville, Riverside, Santiago de Cuba y Andalus. Las personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa B negativo tienen a veces hemólisis crónica, y su proceso hemolítico puede agravarse tras la ingestión de fármacos oxidantes. El valor de la esplenectomía en estas formas de hemólisis crónica es muy escaso. Otros defectos enzimáticos pueden alterar la regeneración del glutatión reducido como un cárter oxidante, ver figura 463, 1. Se ha descrito una anemia crónica no esferocítica leve asociada a disminución del glutatión reducido eritrocitario por deficiencias de gamma-glutamilcisteína sintetasa o de glutatión reducido sintetasa. La deficiencia de 6-fosfogluconato deshidrogenasa también se asocia sobre todo a hemólisis provocada por fármacos, y en los recién nacidos se ha relacionado la hemólisis con hiperbilirrubinemia con una deficiencia de glutatión reducido peroxidasa.